traer, Señor, nuestro corazón delante de ti y el privilegio, mi Dios, que sentimos en nuestra vida cuando tú aceptas que nuestro corazón sea altamente bendecido. Padre, agradecemos que tú tengas para nosotros, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por la oportunidad de recibir tu palabra y de poder llevársela a cada uno de nuestros preciosos hermanos que a través de esta página, Señor, nos visitan. Gracias por los que estamos aquí reunidos y que vamos a recibir tu palabra. Señor, derrama, Padre Dios, derrama el Espíritu Santo de verdad, de revelación sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, te bendecimos y te damos las gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ahora, Padre, abre nuestros entendimientos, abre nuestro conocimiento para que tu verdad sea, mi Dios, manifestada y revelada conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, mi Dios. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, saludamos a todos nuestros amados hermanos que acostumbran a estar con nosotros a través de esta página de internet. Para todos ellos un caluroso saludo lleno de aprecio y cariño. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Estábamos estudiando algún tema relacionado al ayuno el día de la vigilia velada, que fue este viernes por la noche. Y habíamos estado viendo algunas cosas tan enormemente maravillosas que son en relación con el ayuno. No como la forma en la que hemos acostumbrado nosotros a saber o a conocer acerca del ayuno. Dios estuvo dándonos otro aspecto, otros aspectos significativos sobre todo esto. Les estaba diciendo que aprendemos a sembrar sangre y levantaremos sangre como una consecuencia. Y les estaba diciendo que también eran 3 bases fundamentales donde nosotros debemos de establecer nuestro ayuno, lo cual uno de ellos era la obediencia, era el otro lado la humildad y el poder ¿cuál dijimos? El poder de... No era autocontrol. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Habíamos hablado que eran 3. Autonegación, exactamente, gracias. Obediencia. Ok, muy bien, eso, gracias. Y les estaba diciendo cómo es que en el día de la expiación fue cuando precisamente se celebraba el ayuno, es cuando el ayuno se llevaba a cabo. Luego también estuvimos viendo que algunas gentes deberían de ayunar con más autoridad, con más necesidad y pues mirar las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, cuando dijimos que era necesario ayunar, era ponernos en el lado más bajo, pero miren ustedes la bendición que le continúa o le sigue cuando nosotros traemos nuestro ayuno en el lugar bajo. Entonces les estaba diciendo que la nación de Israel había también tomado el tiempo para ayunar, y mientras ellos estaban afligiendo sus almas y mientras ellos estaban ayunando, ellos cosecharon esta sangre del macho cabrío, como estaba enseñándoles a ustedes en el dibujo que tuvimos en el día de la velada. Así que cuando ellos cosechaban esta sangre unida a la gloria Kabod, ellos cosechaban un nuevo comienzo. Y esto, como ustedes recuerdan, sucedía precisamente en el día de la expiación, es decir, cuando una sola vez al año ellos traían toda esta ofrecimiento delante de Dios. También estuvimos viendo, mis hermanos, que el ayunar es precisamente afligir el alma. Y cuando la palabra de Dios nos enseña que el ayuno es para afligir el alma, ¿por qué tratamos entonces de afligir el alma? ¿Cuál es el propósito de afligir el alma? Es negarse a sí mismo. Por eso hablábamos del poder de negación.
Haciendo una pequeña remembranza de lo que veíamos en la vigilia velada de este viernes, les estaba comentando que el ayuno debe de tener esos tres fundamentos. Ya les comenté, ya lo vimos, el número 1 es la obediencia. El ayuno debe de ser una obediencia y como yo ya les he comentado en otras ocasiones, el ayuno en este caso, mis hermanos, no es algo que por regla general uno debe de hacer por ordenanza del pastor, por un programa o proyecto que la iglesia está haciendo. Y digo programas y proyectos como en el caso de hermanos, en esta semana que viene es semana de ayuno. Y para el mes de febrero vamos a tener otra semana de ayuno. Yo les he dicho que nunca debe de ser el ayuno considerado de esa manera. El ayuno debe de ser algo, mis hermanos, que debe formar parte de nuestra vida devocional, así como el orar, así como el orar, estudiar la Biblia, meditar en la palabra, tener retiros espirituales para poder, como decíamos en la velada, cuando dice, si alguien tiene en el Primera de Corintios capítulo 7, donde veíamos que si alguien tenía un retiro, dice no se haga por más de 3 días, hablando de esposos, cuando son esposos que tienen una vida activa sexualmente hablando. Entonces dice no deben de separarse por más de 3 días. ¿Para qué? Para que no venga el diablo y os tiente. Terminando esos 3 días, nuevamente vuelvan a unirse como esposo y esposa. Así que yo les comentaba que en este caso, bueno, cuando he hablado sobre este punto, no se trata de que el acto sexual sea un pecado o sea un acto pecaminoso, sino que cuando Dios está diciendo precisamente que el ayuno es una aflicción de la carne, entonces ahí es donde también a mí me es importante hablarles sobre este punto. Por ejemplo, sabemos que los placeres de la carne, hay algunos de ellos, hermanos, que vienen precisamente. Tenemos que entender 2 cosas. Aquí para mí es importante hablarles a ustedes sobre este punto. Mayormente cuando se tiene gente joven en la iglesia, que son recién casados o son casados, jóvenes que viven una vida activa sexualmente. Entonces, el Señor está diciendo que cuando haya este tiempo o retiro espiritual, no se haga de más de 3 días, hablando de parejas que todavía están en una vida activa sexual. Entonces dice, no lo hagan por más de 3 días, a fin de que el diablo no venga y los tiente. Pero a donde yo quiero ahorita ubicar el pensamiento de ustedes es acerca de los deseos carnales. En cuestión de deseos carnales, mis hermanos, puedo decir que un deseo carnal es el que uno puede sentir por su esposo, por su esposa, cuando uno quiere tener esa relación íntima, conocerse, vamos, como es la palabra correcta. Entonces, también hay algunas otras cosas, como son algún tipo de alimento, algún tipo de bebida, que a ustedes les gusta consumir o beber y que ustedes deben de tener mucho apego, o sea, ustedes pueden tener mucho apego a ese tipo de bebidas o cosas como estas. Entonces todo eso forma parte de los deseos carnales, como también estamos diciendo, la televisión, la música secular pagana, que de alguna manera mueve tu carnalidad o mueve tu carne, pero esto, amados hermanos, deben aprender a separar entre un deseo carnal concupiscente que tiene que ver con los deseos del mundo, de la carne, del diablo, y otra cosa es que una esposa tenga deseos de estar a solas con su esposo o viceversa. Esto no se puede considerar de ninguna manera un deseo carnal pecaminoso. Es algo normal, puedo decirlo, dentro de los deseos humanos que uno siente en este caso en la vida. Yo recuerdo a unos hermanos que daban conferencias matrimoniales hace algunos años
y me habían invitado a estar en esta conferencia, no como conferencista ni como predicador, sino como oyente. No sé, todavía no me he dado el tiempo para poder analizar lo que este hermano hablaba y lo que decía en relación a esto. Y aquí, a lo mejor ahorita que estoy hablando sobre los deseos carnales, que de alguna manera Dios no los ve como deseos carnales satánicos, diabólicos, como luego muchas veces decimos, sino deseos de pareja, ¿sí? Podemos hablar un poco de esto, pero déjenme primero ir a lo que este hermano decía. Este pastor decía, bueno, hermanos, yo por ejemplo quiero darles mi testimonio y espero que ustedes también puedan imitarlo. Entonces él decía, por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes. De lunes a viernes, mi esposa y yo nos dedicamos a dar conferencias, decía este predicador. Una vez que nosotros damos las conferencias matrimoniales, el sábado, a ver, déjeme acordar, era de lunes a viernes, a ver, la cuestión es de que creo el viernes o sábado. Bueno, déjeme acordarme cómo estaba, pero les voy a seguir platicando. Decía este pastor, el sábado era un día exclusivo para nuestros hijos. Ese día, el día sábado, todos los sábados, por regla general, llevamos a los niños a la alberca, mi esposa y yo, vamos a ir a nadar y eso y así y asado. Dice, todo el día se lo dedicamos a los 2 niños que Dios nos ha dado. No recuerdo si el día lunes o el día domingo, la verdad no recuerdo cómo estaba el asunto, pero entonces decía él, pero el siguiente día es especial para mi esposa y para mí. Ese día nos vamos, dice, a comer a un buen restaurante, después nos vamos a cenar a un buen restaurante, dice, nos vamos a bailar a un salón, vamos a un baile, vamos a bailar, después de ahí nos vamos pues a un lugar donde estamos solititos ella y yo, y ya de ahí estamos listos para otra semana iniciar toda una serie de actividades inherentes al ministerio. Bueno, como les digo, a lo mejor este hermano sí lograba hacerlo. En primer lugar, para hacer todo eso cada 8 días se necesita un buen dinero, comenzando por ahí. El ir a bailar, quién sabe. Yo soy un tronco plantado en rocas que cuando se trata de mover el cuerpo para bailar, yo creo que un robot lo hace mejor. Y bueno, irse a bailar y a un club nocturno o cosas como estas, pues no creo que sea un lugar digno de unos pastores, por ejemplo ellos que son pastores. Así que bueno, pueden haber cosas que a lo mejor ustedes y yo no aceptemos. No se trata de lo que aceptemos o no aceptemos, se trata de que yo estoy diciendo que hay cosas que pueden ser aceptables, vamos, deseos carnales, que quiero decirlo entre comillas, deseos carnales. No sé si me estoy dando a entender cuando digo esto, no sé si me estoy dando a entender. Los veo casi más dormidos que despiertos y pues no voy a esperar a que me digan si lo entienden o no. Entonces, siguiendo con esta trayectoria, ¿a qué se basaba el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, cuando él decía esto? Si alguien tiene un retiro espiritual, yo lo estoy diciendo así, esas son mis palabras. Entonces dice que la pareja se separe por no más de 3 días. Esto es, con el fin de tener un retiro espiritual delante de Dios. Es decir, ayunar, orar, estudiar la Biblia, mantenerse en un estado de, pues vamos, de dedicación y consagración delante de Dios. Y esto por eso él decía, ¿verdad? Bueno, hagan este tipo de retiros. Y lo mismo estoy tratando de darles a entender a ustedes acerca de lo que en este caso es el ayuno. El ayuno, pues obviamente, es negarse, por eso hablamos de autonegación. Pero ahorita, gracias, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el asunto de la autonegación. Primero les estoy diciendo, ¿por qué como cristianos, esto es lo que veíamos en la vigilia velada, por qué como cristianos no podemos decirle no
a los deseos concupiscentes o carnales. Trátese de ambos como ya traté de soslayarlo. Por eso les preguntaba, ¿quedó entendido o no quedó entendido? Pero como no me responden, bueno, entonces yo tengo la impresión de que sí me están entendiendo. Entonces, cuando hablamos sobre ese poder de autonegación, no viene de nuestra carne, porque nuestra carne, vamos a ver un versículo en el capítulo, ya lo hemos leído muchas veces, capítulo 7 del libro de Romanos. Y vamos a tratar de pararnos por ahí. Romanos, y vamos a ver en el capítulo 7. Y yo quiero que lo lean todos ustedes van a leerlo lentamente, pero quiero que lean bien, por favor, mis hermanos. Luego leen como si fueran niños de primero de kindergarten. Así que vamos a leer desde el versículo 10, del 10 al final, hasta el versículo 25, del 10 al 25. Y vamos a leer toda esa parte, todos esos versículos, desde el 10 hasta el 25. Si son tan amables, léanlo fuerte, todos saquen su Biblia y léanlo fuerte y bonito, parejitos, por favor. ¿Cómo dice? Ya que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley, la verdad, es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado de manera pecante por el mandamiento, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, es a saber, mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero es que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo por la mente sirvo a la ley de Dios, mas por la carne a la ley del pecado. Ahora pueden ver que si son ustedes meticulosos en lo que acaban de leer, podrán entender que hay dos corrientes en nuestra vida. Una corriente que nos mueve, que nos orilla, que nos impele a hacer la voluntad de Dios, pero hay otra corriente que nos lleva a hacer todas las cosas que no quiero hacer, pero que soy consciente de que no están bien delante de Dios y sin embargo las hago. Entonces, hay en mí, se puede decir, como lo acaban de leer, en mí hay dos luchas internas. La lucha interna que me lleva y que me impele a hacer la voluntad de Dios, pero también la otra llamada ley, ¿verdad? Así lo dice el apóstol, lo menciona como una ley, que me lleva a hacer todo aquello que no quiero hacer, pero que lo hago.
soy consciente de que no debo de hacerlo, pero lo hago. Entonces, hablando del término que habíamos hablado sobre obediencia y humildad y poder de autonegación, quiero que observen bien cada uno de esos 3 puntos que estuvimos estudiando en esta vigilia velada. La primera cosa que tenemos es la desobediencia. Y como yo les hacía el comentario, ¿a quién le gusta, le fascina ayunar? ¿A quién? Pues casi a nadie. El ayuno es algo no tan apreciado. Y no solamente el ayuno, la oración. La oración. Ahorita, por ejemplo, ya empezamos casi 11:30 y nadie toma el micrófono para empezar la oración. Yo me imagino que si el hermano Mario viene y toma el micrófono y empieza a orar, o si el hermano Enrique viene y toma el micrófono para orar, o si el hermano Chilo lo hace, me imagino que los voy a bajar a patadas y que los voy a echar afuera y que los voy a correr por tomarse el atrevimiento de empezar la oración. Me imagino que eso han de pensar, por eso no lo hacen, ¿verdad? Entonces, tantas cosas que nosotros decimos, ¿nos gusta orar? No nos gusta orar. Yo estaba pacientemente esperando, dije, si a las 12 o 12:30 ya están listos para venir aquí y empezar el culto, a esa hora empiezo yo la oración. Y miren que si no lo hace la hermana, nadie toma el micrófono para orar, nadie. Así que vean ustedes en cuántas cosas somos totalmente desobedientes. Desde las 10 debe empezar la oración. Se empezó casi 11:30 la oración. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿a qué vienen a la iglesia? ¿A qué vienen a la iglesia? ¿A qué vienen? Se supone que uno debe venir, como ya una vez les expliqué, a abrir un camino de gloria, un camino de sangre, para que descienda la palabra. Pero miren, entonces, si hablamos de desobediencia, no hay cristiano ni pastor, por perfecto que éste sea, que sea obediente a las cosas de Dios. Todos somos desobedientes, somos unos desobligados delante de Dios. Entonces, hermanos, el ayuno debe de ser un acto de obediencia. Por eso yo dije al principio, no debe de ser que cuando yo llegue tenga que ver el mural en la iglesia, el mural que tiene los avisos. El mural que dice, la familia fulana, mengana, sutangana, les toca ayunar tal semana. Y para la siguiente semana la familia fulana, mengana y sutangana tiene que ayunar. Y si de repente ustedes pasan la lista de todos los que van a ayunar y usted no está en la lista, estoy seguro que usted no va a ir a decirle, pastor, se le olvidó ponerme a mí en la lista de ayunos. No lo va a hacer. Usted va a sentirse librado, se va a sentir sano, se va a sentir satisfecho, se va a sentir gozoso de que a usted no le tocó ayunar en todo el año. Y eso a final de cuentas, ¿qué cosa es? Desobediencia. Entonces, la primera cosa que estuvimos estudiando en este viernes en la vigilia fue, número 1, la obediencia. Obedecer a Dios, en que es una ley de Dios que todo cristiano debe tener por hábito, aunque sea 3 veces a la semana ayunar. Por lo menos 3 veces a la semana hacer su ayuno. Ahora, la primera cosa es que la obediencia nos va a llevar al ayuno. Número 2, nos va a llevar a ser humildes. ¿Humildes en qué aspecto? En el aspecto de que vengamos a la iglesia
con un orgullo de humildad, diciéndoles: estoy ayunando y soy el que ayuno más, soy el que más profetizo, soy el que más hablo en lenguas, soy el primero que danzo, soy el primero que quién sabe cuánto, y esta iglesia no funcionaría si no fuera porque yo hablo más lenguas que ninguno de ustedes. Eso es la humildad a la que el Señor nos dice. El ayuno nos lleva precisamente, no quiero llegar rápido a ese punto, pero nos lleva rápidamente ¿a qué cosa? A la autonegación. Y cuando hablamos del orgullo, la autonegación, entonces, ¿en qué va a consistir? En autonegarle a la carne el orgullo espiritual. No le voy a permitir a mi carne que se levante en orgullo espiritual. ¿Está quedando claro? Luego, entonces, la humildad me va a llevar precisamente a negarle a mi carne todas aquellas cosas. Saben ustedes que todo pecado que usted quiera pensar en cualquier tipo de pecado, ese pecado siempre va a rechazar el aspecto humilde. ¿Por qué Jesús nunca pecó? Yo sé que hay tantas cosas que ustedes pueden decirme acerca de Jesús. Era el Hijo de Dios, era Dios y no sé cuántas cosas. Pero bueno, Él era hombre también. ¿Y por qué el pecado nunca se acercó a Él? Por la abundancia de humildad que había en su vida de Él. Así que ahora, ¿cómo pudo rechazar el Señor Jesucristo cualquier ofrecimiento de pecado y practicar ahora sí entonces el lado de la autonegación? ¿Por qué pudo haberlo hecho? Número 1, por obediencia a su Padre eterno. Número 2, por la suficiente humildad que había en Él, y tuvo el poder de autonegación a cualquier cosa que fuese pecado. Hablando un poco, no he tenido tiempo de ver algunos documentales o videos o artículos que alguna gente, no a mí, no lo ha hecho directamente a mí, pero que yo veo ahí en el Facebook, lo puedo ver cuando dice, vamos a estudiar sobre el judaísmo 100% puro que Jesús vivió. ¿Sí? ¿Qué les hace pensar ese título? A ver, me gustaría que me dijeran. Cuando dice eso de que vamos a estudiar el judaísmo que 100% Jesús practicó. ¿Qué piensan? Pues que primero él era judío, ¿no? Y luego él vino a cumplir toda la ley de la ceremonial. Por eso tenía que haber practicado el judaísmo, ¿no? A ver, bueno. El nazareato, el lavamiento de las manos, no sé. Bueno. A ver, ¿qué pensarías, hermano Enrique, cuando ves ese artículo titulado El judaísmo que vivió Jesús al 100%? Y luego de ahí que nos diga Mario, luego que nos diga Saris, luego la hermana Araceli y por último el hermano Chilo. Porque él vino a cumplir, cuando él vino con ese propósito, a cumplir la ley, para que ya no estuviéramos nosotros bajo esa ley. Él vino a cumplir hasta la ley, porque él dijo, todo está cumplido. Porque ya no es necesario que nosotros cumplamos o estemos bajo la ley, sino a través de la gracia que él vino a traer. Pero luego después él estableció un nuevo orden, ¿no? O sea, cumplió y después establece un nuevo orden para la iglesia, ¿no? Bueno. Y ahí es donde ya nosotros ya no practicamos el judaísmo, sino el cristianismo. Bueno, de acuerdo a lo que usted dice, bueno, yo lo tomo de esta manera, ¿no? Que me están dando a entender que el Señor Jesús hizo cosas especiales para llegar a tener ese apartamiento, ¿no? ¿Sí? O sea, una cosa que debemos de, bueno, al tal momento Él nos dicen en ese momento que hubo una ley que Él tuvo que llevar paso por paso para poder llevar completamente
la rectitud para poder caminar, ¿no? Bueno, aquí nos dijimos, ¿quién iba a Sari? ¿Quién iba a hablar? ¿A quién le dije? ¿Sari? A ver. Porque todos son de este camino, de esta iglesia, y no tienen un mes, como la hermana Jennifer, que tiene apenas, me decía, unos meses, y cuánto ha aprendido. Y me quedo sorprendido de la hermana Araceli, que vienen de Oaxaca, apenas un año, y ya pasó a predicar el domingo pasado. Un año de estar aquí, y ya pasó a predicar. Y miren que predicó muy bien. Y yo digo, ustedes tienen aquí 30, 40 años y nunca han pasado a dar un pensamiento, ni siquiera de un minuto. Bueno, ¿ok? Yo digo que es cuando dice que vino a cumplir todo lo del judaísmo, yo creo que los judíos no estaban cumpliendo toda la ley. Ellos no cumplían la ley, nada más a la mitad, porque no ayunaban, no tenían autoneración, no tenían obediencia, se lavaban las manos y luego pecaban nuevamente, no oraban, no ayunaban, como decías, y el Señor Jesús vino a hacer lo de los judíos, pero Él lo vino a hacer todo lo de la ley, como la ley establecía, Él lo vino a hacer y los judíos no lo hacían por encima. Ok. Una de las cosas que a mí, bueno, cada quien tenemos diversidad de pensamientos y yo no trato de que ustedes forzosamente piensen lo que yo pienso. Acepto lo que cada uno de ustedes pudo haber aportado, lo agradezco y son cosas muy ciertas. Yo veo un trasfondo diferente. Y como ya les dije, no porque yo estoy aquí al frente de ustedes soy el maestro, para nada. Ni nunca tengan en la mentalidad que yo soy superior a ustedes. Nunca pongan eso en su mente. Yo veo un aspecto, el aspecto de que si nos están diciendo que Jesús vivió un judaísmo 100%, entonces debemos ser como Él, ser judíos. Eso es todo. O sea, por eso yo le estoy diciendo, ellos dicen, quiero que estudien cómo Jesús vivió un judaísmo 100%. Entonces, la intención de estos maestros rabinos o judíos, como se pueden llamar, o como son más bien, tienen la idea de judaizar a todos aquellos que andan navegando en el Internet. Ayer yo le comentaba a la hermana, me hablaba por teléfono, y le decía, mira hija, nunca es bueno, aunque yo se los he sugerido infinidades de veces, pero nunca es bueno que anden asomando las narices en el Internet en todas esas predicaciones. Por ejemplo, cuando Saraí decía que había oído sobre el diezmo, de que no se debe de diezmar, y yo le preguntaba, ¿y qué sentiste con eso? Dice, no, pues yo sentí que me estaban robando en mi iglesia, que me estaban despojando de mi dinero, porque ahí sí me piden diezmo. Mientras que acá las predicaciones de Internet dicen que diezmar es ser malditos, que solamente cuando tú quieres recibir de Dios maldición, diezma. Y así podemos ver la Navidad, vean ustedes, la Navidad es satánica, 100% satánica. Entonces, hermanos, ¿qué queda bueno en este mundo? No queda nada. Entonces, aun cuando yo les puedo decir, no lo hagan, ayer comentaba yo con la hermana, me hablaba por teléfono y le digo, no andes tan fácilmente asomándote por ahí en todas estas cosas, no te andes asomando ahí, la mera verdad. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos aspectos en los que estas gentes tratan de llevarnos a la manera de judaizarnos. Es una manera muy sutil, muy mañosa, muy tramposa de meter a la gente en el judaísmo. Porque inmediatamente, yo pensé que ustedes lo iban a deducir. En el mismo momento en que ellos empiezan a decir, Jesús vivió un judaísmo 100%, uno dice, ¿quieres ser como Jesús? Y todos dicen, pues sí, claro. Entonces vive como judío. Vive como judío. ¿Oyeron eso? Ya sé que lo que ustedes me dijeron es porque conocen mucho de la Biblia.
han estudiado y han conocido todas estas artes. Pero si no las conocieran, los que no la conocen, simplemente dicen, ¿quieres ser como Jesús? ¿Quieres o no ser como Jesús? Sí, claro que sí. Bueno, conviértete al judaísmo, así de sencillo. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Ahora solamente piensen, mis hermanos, piensen al respecto. Jesús ya ha puesto la sangre en el trono de Dios. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una expiación viva y sucediendo cada segundo que nosotros respiramos. Cada vez que ayunamos, obtenemos una nueva limpieza porque escuchamos, hermanos míos, y cosechamos y oímos sobre el ministerio de la sangre en respuesta a nuestro ayuno. Así que aprenderán más, se los dije a ustedes en la vigilia, les dije, aprenderán más en nuestro estudio conforme vayamos avanzando. Así que ahorita vamos a avanzar. ¿Les parece bien? Muy bien. Ahora, amados, ustedes saben y entenderán que tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Aún Dios, hermano, no nos dice todo de una sola vez en todo lo que concierne a su palabra. La Biblia dice que Él da un poco aquí, un poco allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poco aquí, un poco allá. Así que, amados, como crecemos en todo este asunto y conocemos y crecemos en la palabra de Dios, entonces Dios nos ordena a que tenemos que proyectarnos, tenemos que crecer en la palabra. Y Pedro el apóstol lo estaba diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que con ella, por medio de la palabra, podáis crecer en amor, podáis crecer en estatura espiritual, etcétera. Así que conozco, hermano, cómo entra el orgullo espiritual. Sé cómo entra el orgullo espiritual y nos hace pensar, he sido salvo por 20 años, ya debo de haber crecido lo suficiente. Ya soy una persona madura porque llevo 20 años en el Evangelio. Hermanos, cuando una vez le conté y le estaba platicando a un predicador que Dios quiere que creciéramos, él dijo, bueno, si no he crecido, mejor renuncio. Y estaba yo pensando, bueno, hermano, jamás has comenzado. ¿Cómo vas a comenzar algo o vas a decir ya renuncio si todavía no has comenzado? Y ¿saben qué? Esa es la misma condición en la vida de todo cristiano hoy en día. Permítanme contarles algo. Jamás, amados míos, uno ha podido observar tantas experiencias a lo largo de nuestra vida cuando uno se pone a analizar y mirar hacia atrás cuánta carrera uno ha tenido ya caminada. Así que, hermanos, en 2 de Pedro 3:18, el apóstol dijo, creced en la gracia, creced en la gracia. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18. Y me parece que es el último versículo, si es que no estoy mal. Y si están teniendo su Biblia abierta, ya habrán visto que me parece que es el último versículo de 2 de Pedro. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces él dice, creced en la gracia. ¿Vieron eso? Crezcan en la gracia. En otras palabras, crece en gracia. Y crezcan en esa alegría, crezcan en su amor, crezcan en esa prosperidad, crezcan en gracia, crezcan en conocimiento. Este conocimiento, hermano, en hebreo es dad y habla sobre el conocimiento por experiencia. O sea, aquí cuando habla de crecer, no habla de más que de crecer en la experiencia, en el lado empírico. Muchas cosas ustedes saben en manera teórica,
pero esas cosas no son suyas, esas cosas que solo han escuchado. Pero cuando ayunan y oran y obtienen la nueva sangre para nueva limpieza y nueva vida y nuevo gozo y nueva paz, entonces ustedes están creciendo, y esto es algo verdaderamente asombroso. Déjenme decirles un secreto acerca de lo que estamos hablando sobre el ayuno. Déjenme primeramente reubicarlos primero con una pregunta. Y aunque no había nadie en esta vigilia velada, más que gente de internet, y gloria a Dios por toda esa hermosísima gente, pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Cada cuándo debemos de ayunar? ¿Cada cuándo debemos ayunar? Es una pregunta que no quiero ahorita una respuesta. Mejor déjenme ubicar. Es que algo me distrajo y se me cayó el sistema. A ver, vuelvo a hacer la pregunta que quiero. ¿Cada cuándo se hacía la expiación? Eso sí está correcto. ¿Cada cuándo se hacía la expiación? Bueno, como no estuvieron casi ninguno de ustedes aquí en la vigilia, estoy seguro que no van a saber, aunque deben de saberlo, porque si leen su Biblia, deben de saberlo entonces. Pero si no estuvieron en la vigilia, pero leen su Biblia, así que tienen por qué responder, sí tienen razón para responder. Bueno, estoy esperando. Ustedes son cristianos de nacimiento y no estoy aquí con niños, son cristianos de nacimiento. Algunos tienen por lo menos tienen 50 años de estar aquí en esta iglesia aprendiendo conmigo. Así que pueden responder la pregunta sin que hayan estado en la vigilia. Era una sola vez al año. Qué vergüenza sin paralelo que ni siquiera sepan eso. Si yo les pregunto, la artista esa Thalía y la Shakira, ¿cuánto tiempo tiene de embarazo? Estoy seguro que me van a decir. Y si les pregunto cuántas veces se ha casado la Thalía con ese Motorola o no sé cómo se llama, ¿verdad? Ustedes sí saben. Y si les pregunto de las idioteces de las telenovelas, estoy seguro que saben a qué horario pasan. Y les estoy haciendo una pregunta que es trascendental para su vida espiritual. Y no lo saben. Esa es la peor vergüenza que puede suceder. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios va a traer un lugar especial para los cristianos que nunca leen su Biblia, que son las tinieblas de afuera? Porque nunca leen su Biblia. Nos decía que un cordero iba que era el cordero de la expiación, ¿no? Iba al sacrificio y su sangre llegaba hasta arriba del tabernáculo, ¿no? Y el otro cordero era el que se iba al desierto, ¿no? Hablábamos de chivos expiatorios, no de corderos. Así que de alguna manera, como ustedes pueden ver, es una vergüenza que no estudien sus Biblias. Es la peor vergüenza que un cristiano puede tener, que nunca lea su Biblia. Así que si les hice esta pregunta, no iban a responder la otra. Así que en un sentido, en el Antiguo Testamento, la expiación era una vez al año. Entonces, en un sentido, ¿cada cuándo ayunaba el pueblo de Israel? Una vez al año. Esto les trae a ustedes una grande satisfacción, me imagino yo. Sin embargo, todo vino a cambiar en el momento de la muerte del Señor Jesucristo. Porque ahora Jesús muere, como dijo el apóstol Pablo. Yo les puedo preguntar, ¿cuándo ayunaba el apóstol Pablo? Y él era judío entre los judíos, judío celoso, crecido en las rodillas de Gamaliel. Él era un judío destacado. Y yo les puedo preguntar, él tuvo dos vidas, por así decirlo, la vida de judío y la vida como un cristiano convertido. Cuando él era judío, ¿cada cuándo ayunaba? Una vez al año. Pero cuando Jesús lo encontró camino a Damasco y él fue lleno del Espíritu Santo, ¿cada cuándo ayunaba él? Todos los días. Todos los días ayunaba. ¿Y cómo puedo saber, o cómo pueden ustedes saber que él ayunaba todos los días? Porque él decía, todos los días muero.
todos los días muero. En otras palabras, todos los días siembro sangre y todos los días cosecho sangre. ¿Y por qué su palabra y su evangelio era recibido aún por presidentes y por secretarios de Estado? Porque así lo dice él cuando estuvo en Atenas. Él estuvo en Atenas, él estuvo en Grecia. Y cuando fue llevado a los concilios para ser muerto por su fe en Cristo, su predicación dejaba temblando a los altos funcionarios del gobierno ateniense. ¿Por qué tenía él esa capacidad de predicar la palabra? Porque donde quiera que él iba, llevaba sangre cosechada que salpicaba sobre todos aquellos que estaban frente a él, y gente era sanada. Cuando aquel niño que estaba en la ventana y se quedó dormido por la predicación, y dice que entonces se prolongó mucho la predicación del apóstol Pablo, al grado que se cayó ese niño de la ventana y murió. Entonces fue Pablo y oró por él, y el niño, su alma volvió a él. ¿Por qué tenía todo ese poder? ¿Por qué había todo ese poder en él? Por el ayuno. ¿Y ustedes por qué no pueden ni curar a un mosco de hipo? ¿Por qué ni siquiera pueden sanar a un mosco de hipo? Porque nunca ayunan, están llenos de carnalidad. Son ustedes un árbol. ¿Se acuerdan que les puse un cuerpo de un árbol? Bueno, no estuvieron aquí en la vigilia. Les puse un cuerpo, el cuerpo humano, que es como un árbol. Y se acuerdan que les dije que estaba lleno de frutos. Y les dije que cada fruto era el pecado concupiscente que hay en nosotros. Y les dije que conforme vamos ayunando, ese cuerpo va siendo afligido, y esa aflicción va haciendo que caigan esos frutos. Cuando ustedes tienen un árbol frutal y nunca lo riegan ni lo cuidan, ¿qué pasa? Al poco tiempo, como no le dan agua, es decir, como no le dan alimento, el árbol se seca. ¿Y qué pasa con sus frutos? Se secan también. Y ante el movimiento más leve que venga, esos frutos secos caen rápidamente. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Cuando le negamos a nuestro cuerpo todo aquello que le gusta, la televisión, le negamos el estar horas en el internet chateando con la gente, cuando le negamos a nuestra carne el estar con la tablet a los niños. Por eso yo les dije, pongan a los niños a ayunar, y se los di de acuerdo al libro de Jonás, cómo hasta los animales que están en tu casa deben ayunar juntamente contigo. Y los niños deben de quitarles el tablet por lo menos una semana, pónganlos a ayunar, que no agarren la tableta en una semana o en un mes, pónganlos a ayunar, quítenles el celular. Porque si ustedes como adultos se ponen a ayunar, cierran las puertas, pero ese niño inocente, esa criaturita inocente de 3, 4 años, abre puertas y ventanas, puesto que usted no le quita la tableta. Bueno. Que nos pongamos a cuentas 3 veces al día a lo que se refiere a la palabra de Dios, ponernos a cuentas para poder crecer a lo que... Bueno, podemos aplicarlo. ¿Está quedando entendido? El asunto del ayuno es un asunto muy, muy hermoso, pero muy despreciado por la mayor parte de los cristianos. Así que, como pueden ustedes ver, hay tanto que nosotros necesitamos aprender en todo este asunto. Y como vuelvo a repetirles, mientras que los israelitas estaban ayunando en el día de la expiación, déjenme recordarle porque ahí es donde quería ir. Entonces, si el pueblo de Israel ayunaba una sola vez al año, entonces ¿cuántas veces nosotros debemos ayunar? Ya les di el ejemplo del apóstol Pablo. Pero ¿para qué y por qué voy a ayunar todos los días? Ahora, ayer me preguntaba alguien por teléfono, ayer en la tarde, y me decía, hermano, hay algo que todavía quiero preguntar sobre el ayuno de lo que usted estuvo hablando. Entonces yo le decía, mira, tú puedes ayunar, por ejemplo, empiezas en la mañana con un desayuno,
un desayuno, y no quiere decir que te vas a acabar todo lo del refrigerador porque sabes que vas a ayunar hasta todo el día, ¿verdad? No, se trata de algo ligero, que precisamente se trata de ¿qué? De afligir el cuerpo o afligir la carne. Y esta personita me decía, es que yo estoy consciente que el ayuno es aflicción a la carne. Entonces yo por eso quiero no comer nada, ni tomar agua, ni nada, de nada. Digo, bueno, no hay una ley ni un reglamento. Puedes ayunar en la forma que a ti sepas que te está funcionando, y que lo importante es que dijimos afligir el cuerpo o afligir la carne. Así que entonces, como vuelvo a decirle, mis hermanos, el pueblo de Israel estaba haciendo esto, pero ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros? ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya les dije, el propósito del ayuno es sembrar sangre y cosechar sangre. Así que ellos lo hacían precisamente. ¿Qué indicaba? Fíjense bien, ¿qué indicaba en un momento determinado la fiesta de la expiación? Ya mejor ni les pregunto, porque luego lo digo por internet y me da vergüenza, me da más vergüenza a mí. Así que, ¿qué pasaba entonces? ¿Por qué precisamente se hacía la expiación? ¿Por qué se hacía la expiación? ¿Cuál era el principio de la expiación, o cuál era el objetivo de la expiación? Bueno, a ver. ¿No? Bueno, les digo. Bueno, muy bien. Ok. Ahora, la expiación se hacía como una celebración para el año nuevo. Para el año nuevo. Así que la expiación era una fiesta que, por así decirlo, era el año nuevo. Entonces, en un sentido, hacer ayuno es despertar a un nuevo día. O sea, qué glorioso que nosotros no tenemos que esperar que transcurran 365 días, cuando que podemos hacer que un año transcurra de un día a otro. Cada ayuno es una celebración de una nueva vida o de un año nuevo. Eso era. Es tan fácil cuando ustedes lo leen en Éxodo capítulo 12. Es tan fácil entenderlo. Este será inicio del año. Este será inicio del año. Es lo que ayer yo le platicaba a esta persona, ayer que me hablaba por teléfono, le decía yo, es que no hay una regla de cuánto tiempo. Puedes hacerlo de un día, puedes hacerlo de medio día, puedes hacerlo de 3 días, puedes hacerlo de 2 semanas, ahora sí que eso es algo voluntario. Así que todo esto son, como ya les decía yo, no son reglas que Dios ha establecido acerca del ayuno. Bueno, ¿a dónde más podemos ir? Vamos a tratar de llegar a otra parte antes de que pueda, como no sé por qué, pero se me están enfriando mucho en mis piernas y no puedo ni doblarlas. Y no hace frío, pero yo estoy muriéndome de frío. No sé por qué. Bueno, ok, ha de ser problemas del azúcar. Pero bueno, siento mis piernas congeladas. Ahora, vamos a ver entonces un poquito más. Les estaba diciendo que mientras los israelitas estaban ayunando en el día de la expiación, ellos en otro sentido estaban cosechando la sangre de la gloria a Cabod, y ellos cosechaban otro tipo de sangre. En ese día, como ustedes conocen la historia, el sumo sacerdote ministraba de acuerdo a todos los mandatos detallados por el Señor sobre qué hacer y cómo hacerlo, dónde deberían de hacerlo, y así sucesivamente obedecer en todo lo que Dios quería que obedecieran. Luego, él era instruido a volver a salir del lugar santísimo, tratar nuevamente con el segundo macho cabrío
Y el Señor le dijo en tantas palabras, cuando la palabra del Señor lo estaba mencionando: pon tus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confiesa las iniquidades, transgresiones y los pecados del pueblo. Una vez que ellos eran puestos, hermanos, sobre el macho cabrío era llevado lejos por un hombre destinado para eso. Y dice la Biblia que entonces era librado, ¿verdad? Librado, era llevado y librado, que representaba en este caso la sangre de Jesús, que era llevada hasta el mar del olvido. Así que en hebreo, la palabra para hombre, aquí cuando dice que era llevado por un hombre específico, la palabra en hebreo es ish, que es el hombre espiritual, un hombre espiritual. Y este hombre espiritual llevaba al segundo macho cabrío ahora fuera del desierto y lo liberaba. Y esto, como vuelvo a repetirles, era como un cuadro de la sangre de Jesús volviendo a las espaldas de Dios para convertirse en el mar del olvido. De modo que entonces, mis hermanos, este macho cabrío jamás regresaba, jamás volvía. Él llevaba los pecados del pueblo y los cargaba fuera del campamento. Vean ustedes cuán asombroso es todo esto. Así que, como pueden ver, antes de su crucifixión, Jesús comió la Pascua bajo el antiguo pacto y lo absorbió. Luego, Él instituyó un nuevo pacto de pan y sangre. Ahora, fue ahí cuando se estableció la comunión, o se estableció la Pascua a través del vino y de la sangre y del pan. Fue cuando entonces cesó el sacrificio en el tabernáculo o en el templo, o donde el pueblo de Israel acostumbraba a hacer aquellos sacrificios. Fue cuando entonces ya no era necesario. Es como cuando cantamos aquel canto, ¿verdad? Ya no hay que poner un cordero otra vez. Ya no hay que inmolar un cordero, ya no hay que poner la sangre en el portal. O me gusta mucho ese último canto que hemos estado cantando, la fiesta de las fiestas. Jesús vino a establecer. ¿Cuántas fiestas habían en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas fiestas habían en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas, hermano Enrique? 7 fiestas habían en el Antiguo Testamento. A hoy hay una fiesta. Entonces quiere decir que después de que esas fiestas fueron cumplidas, vino una fiesta sobre esta fiesta. Vino una fiesta sobre una fiesta. Y vino la 8ª fiesta, que vino a ponerse como cabeza de las demás. El número 8, ¿qué significa el número 8? A ver, número 8, ¿qué significa? Bueno, ahora tengo puros memincitos, qué barbaridad. ¿Ah? No. Nuevo orden. Así que vino después de que Jesucristo cumplió las 7 fiestas, Él estableció una 8ª fiesta, estableciendo ¿qué cosa? Un nuevo orden. Y esta es la fiesta de las fiestas, que es la comunión, ahora celebrada como lo acostumbramos, mediante el jugo de uva y un pedazo de galleta. O pan. Bueno, mejor dicho pan. ¿Está claro eso? Así que entonces, mis hermanos, hay tantas cosas que me extraña que ustedes lo oyen continuamente y no recuerdan las cosas. Así que, como pueden ver, antes de la crucifixión, Jesús tuvo que haber comido la Pascua. Y cuando Él comió la Pascua, la comió bajo el régimen, por decirlo así, del antiguo pacto, y lo absorbió. Y luego Él instituyó un nuevo pacto de pan y sangre. Y Él dijo entonces: beban y coman, este es mi cuerpo del nuevo pacto. Beban de esta copa, esta es la nueva sangre, esta es la sangre del nuevo pacto.
Entonces el Señor instituyó un nuevo pacto, sabiendo que su inminente muerte cumpliría todas las sombras y tipos y figuras del Antiguo Testamento, y que esto terminaría para siempre todas las fiestas ceremoniales que estaban establecidas en el Antiguo Pacto. Sí. Cinco de ellas quedaron cumplidas, faltan dos. Si bien recuerdo, la que más me acuerdo es la de la fiesta de las cabañas, que es la fiesta de las tiendas Sukkot, que van a celebrarse durante el milenio. Durante 1000 años todos vivirán en cabañas hechas de arrayán o de sauces. Esto será el cumplimiento de la fiesta del Pentecostés. La otra no me acuerdo si es la de las trompetas, no me acuerdo cuál es, pero la que sí más me acuerdo es la del Pentecostés, esa que se va a celebrar en el día del milenio o durante el milenio. La del Pentecostés. La de Pentecostés es la fiesta de las cabañas o la fiesta del Sukkot. Bueno, entonces, como pueden ver mis hermanos, hoy tenemos toda esta celebración. Es algo triste, óiganme bien, es algo triste porque había yo oído en una iglesia del Camino Crucificado, había escuchado que los pastores, obviamente debieron de haber sido pastores del Camino Crucificado, quienes cada año en la iglesia que pastoreaban celebraban la Pascua, que es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una memoria de ello durante Semana Santa. Pero estos pastores hacían primero les daban la Pascua del Antiguo Testamento y hacían unas cocciones de hierbas de amargas y no sé cuánto, y se la daban a la iglesia y después les daban la comunión. Sí sé quién es, pero bueno, a lo mejor ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan de esta persona, pero digo, qué triste. Yo quiero pensar que si el hermano pastor lo hizo solo con el deseo de dar un ejemplo de lo que hacían en el Antiguo Testamento. Yo quiero pensar eso, pero si el hermano lo hacía cada año, como que ya no era un ejemplo. Entonces no se pueden hacer las dos cosas. Y si van ustedes a celebrar la fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento, hermanos, deben tener un altar de sacrificio, deben invocar el fuego sobrenatural que venía de arriba y esperar que consuma el cordero, o simplemente, mis hermanos, están haciendo una total aberración que hasta la fecha siguen haciendo el pueblo de Israel. ¿Quedó entendido? Bueno, así que hermanos, esto es una de las cosas que debemos tener mucho cuidado. No solamente ahora, gracias sean dadas a nuestro Dios, tenemos la sangre que no es otra cosa más que esa gloria Kabod, descendiendo para bendecirnos con un nuevo conocimiento en la ley de amor. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es la ley de amor escrita por Dios. También tenemos el otro lado de la sangre de Jesucristo que volvía a las espaldas de Dios para llevar todas nuestras iniquidades, nuestras transgresiones y nuestros pecados lejos para jamás recordarlos. Solo por un día de ayuno ellos obtenían esta bendición. Ahora déjenme concluir con esto. Con solamente el ayuno, con solamente haciendo ayuno, ustedes lograban que sus pecados, transgresiones y traspasos fueran a parar lejos, muy lejos. ¿En dónde o a dónde? Hacia el mar del olvido. ¿Quedó entendido? Bueno, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta hora. Da gracias a Dios, hijo, y prepara unos cantos para que cantemos, por favor, hijo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a preparar nuestro corazón
para darle al Señor unas alabanzas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos, Señor, y te glorificamos en grande manera, mi Dios. Bendecimos tu nombre, mi Dios eterno, y te damos las más infinitas gracias, Señor Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, mi Dios eterno, la cual has extendido a nuestras vidas, Señor Dios. Gracias te damos por la hermosura de tu palabra, Señor Dios, por el conocimiento y la sabiduría de tu palabra, de saber quién eres, de conocer, Señor Dios, los secretos grandes, profundos e infinitos, Señor Dios, de tu persona. Muchas gracias, Señor Dios, porque nos has dado el gozo y el privilegio de poder conocerte a ti, Señor Dios. Porque nos has dado, mi Dios, el privilegio de poder, Señor Dios, servirte, de poder conocerte, de poder venir, Señor Dios, y darte a ti toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración a tu glorioso y precioso nombre, mi Dios eterno. Gracias, Señor Jesucristo, porque al estar aquí, mi Dios, cada uno de nosotros, Señor Dios, reconocemos con ello nuestras debilidades, reconocemos, Señor Dios, nuestra necesidad grande y profunda de tenerte a ti en nuestro corazón, de que tú vengas y llenes nuestra voluntad, de que tú llenes nuestra mente, de que tú llenes todo lo que somos, Señor Dios, todo lo que tenemos, todo lo que hay en nosotros, Señor Dios. Necesitamos ser llenados, mi Dios, con tu hermosa presencia, mi Dios, con tu palabra, con tu sangre maravillosa, mi Dios eterno. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso es que estamos aquí, mi Dios, reconociendo, Señor Dios, que no tenemos nada, que no somos nada, que no podemos nada fuera de ti, mi Dios. Ayúdanos a todos y cada uno de los que aquí estamos, Señor Dios, para ser llenados por ti, para que nuestra voluntad sea llenada con tu hermosa presencia, Señor Dios. Gracias por la palabra que tú nos has dado en esta hora, Señor Dios. Bendícela, Señor, en los corazones de cada uno de mis hermanos que la han recibido, Señor Dios. Por favor te lo pedimos, por favor te lo rogamos, mi Dios, en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, al que reconocemos como tal, mi Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén.